Arruinando infancia. 10 secretos turbios de personajes animados. ¿Cuántos eran porno? De terminar, estos son 10 personajes con un trasfondo perturbador, parte final. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El Rincón de Dani. Ese también, Luis, ese también es bueno. No importa qué tan fuerte seas, todos tenemos una debilidad, la cual puede ser utilizada para vencer incluso al superhéroe más poderoso del universo. Y tengo la seria sospecha de que los supers de Los Increíbles no son la excepción. Recordemos que Edna Moda nos dice que muchos héroes han muerto por culpa de sus capas, lo cual Son idiotas. quedó como un simple chiste y un planting que presagió la muerte del villano. Pero, ¿y si te dijera que las capas no fueron las causantes de dichas muertes? Pues todo indica que, en realidad, los supers de Los Increíbles Hostia, ¿Emma los mataba? tienen una debilidad en común, y es su cuello, pues sin importar qué tan fuerte ¿Qué? La debilidad de los supers es el cuello. Hombre, a ver. Mr. Increíble en uno de los cómics levanta un submarino y el peso le queda apoyado rollo en la espalda y el cuello también, diría, ¿no? invulnerable sea el personaje en cuestión, todos parecen ser débiles ¿A de cuánto esa escala una parte moda? del Es cuerpo. bajita. Así Pues que no sí, escala mucho. Testarrayo, Strato Chica, Dynaguy, Metaman y Salpicón murieron por una lesión en el cuello, pero también tenemos a Frozono, quien en la segunda película estaba peleando contra los nuevos supers controlados y estaba ganando, al menos hasta que lo sostuvieron del cuello. Después pasa lo mismo con Bob, quien estaba No, güey, los sujetaron de todo el cuerpo, ¿no? al menos hasta que lo sostuvieron del cuello. Pero aquí no lo cogen del cuello, ¿no? Hay una escena antes donde lo cogen del cuello. Lo cogen, quiero decir, aparece un tío. Bueno, creo que es una tía esta, ¿no? Es enorme y lo sujeta de todo el cuerpo, ¿no? Eso no es el cuello. ¿No? ¿O me estoy perdiendo yo algo? Después pasa lo mismo con Bob, quien estaba reteniendo a Helen hasta que ella lo sostuvo de Ah, sí, dicha claro, zona, eso no lo sabía. así como no podía moverse cuando Bloque lo reprendió contra la pared. Y lo mismo pasó con esta chica cuando Elastigirl la tomó del cuello y solo así pudo ser neutralizada. En resumen, los superhéroes de Los Increíbles son vulnerables cuando se les toma del cuello, pero parece que ni ellos mismos lo saben, y mientras sigan así, seguirán siendo derrotados fácilmente, o Uf, lo veo un poco cogido por las pinzas, ¿no? teniendo muertes absurdas como las víctimas de sus propias capas. Un poquito pillado por las pinzas, ¿no? El crédito de este punto es para Mr. S, quien en su podcast Ficcionando hizo la observación de que todos los peces que se encontraban en la pecera del dentista estaban dementes, pues al parecer ¿Qué? todos los personajes que estaban en cautiverio tenían algún trastorno de la personalidad. En primera está Bobos, quien tiene TOC o trastorno obsesivo compulsivo relacionado con las burbujas. En segunda, Tío, no sé vosotros, pero las teorías estas de que todos los personajes de X serie tienen enfermedades mentales o son los pecados capitales, ¿no? Como puede pasar con Bob Esponja o cualquier serie animada, me desagradan mucho, tío. Porque no es que se haga aposta, es que simplemente hacen a personajes simplones o con una característica muy marcada, porque es un personaje muy secundario y tienen esa característica muy marcada. Entonces, claro, así de fácil análisis, pues tiene un trastorno de no sé cuántos, pero porque es un personaje súper plano, ¿sabes? está Glu Glu, Bueno, el más pez morado que característico. tenía una fobia irracional a los gérmenes, lo que se traduce como germanofobia. Flo es La mítica esquizofrénica, nunca falla, ya que alucina existen todas. A ver, que aquí sí que hay algunos que lo puedes pillar, pero ya digo, porque es una característica muy específica. con que tiene una hermana gemela, cuando en realidad solo es su reflejo. Después está A ver, ahí está la gracia de que creo que los peces no se reconocen en el reflejo, ¿no? Bueno, supongo que dependerá de la raza de pez. el pez globo que se infla cuando se asusta, lo cual le sucede con demasiada frecuencia. ¿Habéis visto la IA esta que están haciendo para poder hablar con los animales, entre comillas? Locura, ¿eh? Locura. Y se podría interpretar Y ya están haciendo cosas útiles, ¿eh? No como España. crisis agudas de ira o estrés, mientras que Hill presenta un claro complejo mesiánico, pues cree que lo sabe todo y está convencido de que va a salvar a los demás, a pesar de que ellos no quieren ser salvados, mientras irónicamente los pone en peligro, todo por su versión grandiosa y megalómana de sí mismo. O en otras Claro, demasiado palabras, por la Nemo, pinza. siendo un niño perdido y asustado, llegó a un manicomio donde tuvo que convivir con un montón de peces que estaban Germanofobia suena que le dan miedo a los alemanes. Podría ser a lo mejor judío. mal de la cabeza e intentaron usarlo para sus propios intereses. Y por Qué cierto, buena si aún no buscando conoces amigos. Ficcionando, te invito a ver su contenido, pues es un podcast muy interesante y divertido en el que No sé hablan cuál sobre es. este ¿Lo tipo de conocéis temas en alguno? películas animadas, y Yo con que personalmente era me animada tenía considero fan máscara. Una mosca. de su contenido, así que los invito a verlos. Nah, un cuervo, tío. De hecho, lo estaban probando con cuervos.
Las cuervas son muy listos y molan muy, ¿sabes? Si algo han dejado claro las películas de superhéroes es que si el metahumano en cuestión no sabe controlar sus habilidades, puede ocasionar muchos daños colaterales que perjudiquen a los demás. Y bueno, sospecho que a Metro Se ve en Netflix la película de Boku no Hero. ¿Y qué tal? No la pienso ver. Yo con Boku no Hero sí que dije no vuelvo a ver una película. Man le tocó vivirlo en carne propia. Recordemos que este super era muy poderoso desde bebé, ya que a una edad muy temprana ya Tío, que el puto Metroman, lo primero que haga al ver a su madre sea guiñarle un ojo, es... A mí me lo tienen que explicar. En plan, que venía con poderes seductores. En plan, uno de los poderes de Metroman es la seducción. podía volar y tenía super fuerza, así que seguramente también Ahí había tienes desarrollado razón, sus ojos láser y velocidad aumentada. Lo cual es muy curioso si tomamos en cuenta que, después de la escena en que llega a la mansión, Sí, Carlos. jamás volvemos a ver a sus padres adoptivos, y nunca habla sobre ellos. O en otras palabras, sospecho que, en algún momento de su infancia, Metroman perdió el control de sus poderes, y utilizando su vista de calor, le quitó la vida a sus propios padres, pues al ser tan ¿Cómo? poderoso y no tener a alguien más que lo pudiera guiar, Bueno, este podría ser, ¿sabes? dos humanos comunes no sabrían qué hacer sin algo. Pero bien, bueno, podría ser. Viendo lo absurdamente inteligente que es Metroman ya de bebé, quiero decir, le guiña el ojo a su madre. No sé, me veo ya con la capacidad de saber controlarlos. De hecho, cuando lo ves de crío, es verdad que no es un bebé, ¿no? Cuando está en la escuela con Megamente, que tendría 7 8 años, no lo sé. Se le ve que sabe controlar más o menos bien los poderes, ¿no? Yo diría que sí, ¿no? Controla, va humillando a Megamente, levanta el colegio para llevárselo lejos. Yo diría que Metroman aprende a utilizar sus poderes más nacer, ¿no? En algún momento, el bebé activaba sus poderes indebidamente, jodido, lo que muy los jodido. pudo haber matado en un instante. De hecho, en The West Quizás por Coast eso estaba en pasa esa algo escuela así, al lado de la también. prisión, pues tal vez, y solo tal vez, el gobierno quería mantenerlo vigilado para evitar que la historia se repitiera. En un video pasado hablé sobre Mongo y cómo es que fue utilizado para la guerra siendo solo un bebé recién nacido. Y similar a él tenemos a otro personaje en Shrek que fue víctima de su ignorancia, y se trata de la novia de Jengibre. Pues en el especial canónico de Halloween, Genji cuenta una historia completamente real en la que ¿El especial de Halloween es canon? tuvo una novia que se volvió loca y obsesiva con él a causa de que fue preparada con mucho azúcar, lo que la hacía ser extremadamente empalagosa. Pero el problema que todos ignoran es que esta galleta no solo era inestable por el exceso de azúcar, Era un bebé. sino que también porque era una galleta recién horneada. Sí, sí. O en otras palabras, era una recién nacida, lo cual me recuerda mucho al papel de Emma Stone en Poor Things, quien era una niña en el cuerpo de una mujer, y como producto de su ignorancia, todos se aprovechaban de ella. O en otras palabras, Jengibre, al ordenar que hicieran a una mujer para ser su novia, A ver, si vas a analizar el lado más turbio, supongo que aquí técnicamente tienes razón. y comprometerse con ella casi instantáneamente, podría ser considerado un lo que viste, estuvo Carlos? con una bebé, Que pagas al impuestos, menos hasta que ya no la quiso y la tiró directo al fuego. Gingerbread, galleta lolicón. ¿Sí? En Los Pingüinos de Madagascar encontramos a un personaje simpático pero miserable, y se trata de Roger, el cocodrilo de las alcantarillas. Pues gracias a mi Qué got era la serie de los pingüinos de Madagascar. suscriptor José Maximiliano Durán Zamora, sabemos que este personaje ha tenido una vida que va de mal en peor. Para empezar, vive en el drenaje, porque cuando era una cría, una familia de neoyorquinos se lo llevó de su hábitat para tenerlo Tío, esto de lo que hay cocodrilos o hubo cocodrilos no fue canon nunca, ¿no? Es un mito o leyenda urbana, ¿no? de mascota. Pero cuando creció, simplemente lo aventaron a las alcantarillas, lo cual solo fue de mal en peor, ya que ahí abajo fue invadido por una manada de ratas, quienes lo maltrataban constantemente hasta que lo terminaron expulsando de su propio hogar, lo que provocó que fuera considerado un monstruo por mucho tiempo, a pesar de que era un animal indefenso y pacifista, situación que empeoró por culpa de Rico, quien al estar dentro del cuerpo de Roger decidió destruir Nueva York, haciendo ver como el malo al cocodrilo, Puto Rico. a pesar de que él jamás lastimó a nadie. Hace mucho tiempo hice un Eso es video verdad, completo Javi. explicando por qué Bestia es el príncipe más peligroso de Disney, pero hay algo que me olvidé mencionar, y es que probablemente en uno de sus arrebatos de ira, Adam pudo haber asesinado a varios de sus sirvientes.
Recordemos que casi todos los muebles, trastes y artículos del hogar que estaban Bueno, y vivos a la protagonista también casi la en mata. realidad eran humanos que fueron hechizados por la bruja a la que el príncipe se A ella negó a casi la ayudar. mata, ¿sabes? Y recordemos también que Bestia no sabía controlar sus problemas de carácter, ya que perdía el control fácilmente y comenzaba a golpear y destrozar todo lo que estuviera cerca de él. De hecho, una vez Hay una escena en la cual pega una hostia hacia atrás y creo que porque se aparta Bella, si no se la carga. estuvo a punto de pegarle a Bella, pero solo se salvó porque se movió a tiempo. Esto me hace creer que las vajillas rotas y muebles destrozados que vemos en otras habitaciones del castillo también eran sirvientes del príncipe Adam, los cuales fueron destruidos por un berrinche de la horrible bestia. Por algo Eh, el resto de sus que se sirvientes saca le un vídeo del tenían Flow. tanto miedo y Puede vivían ser, ¿no? Me lamentando suena tener que haberlo escuchado en servirle a un un vídeo ser del tan Flow, detestable puede ser, como el puede ser. príncipe Adam. Bella, yo puedo cambiarlo. Canon. Bueno, al final se quedó con la casa, así que valió la pena. A menos que Zootopia 2 demuestre lo contrario, en el contexto actual podríamos decir que Judy Hopps pasó de ser una policía con ética y moral a volverse parte del problema en la ciudad que decía querer ayudar. Pues sí, es verdad que el mundo real no funciona como la mayoría piensa, es decir, que no existen bandos marcados de buenos y malos, sino que hay gente mala que a veces hacen cosas buenas, mientras Buah, qué capo es el mafioso de Zootopia, tío. también existen personas buenas que deben hacer cosas malas. Y en cierta forma, Judy Hopps terminó entrando en esta categoría, ya que en cuanto conoció la verdadera cara de la ciudad utópica e idealizada que ella creía que era Zootopia, descubrió que el gobierno no siempre hace lo correcto, mientras hay mafiosos que son un mal necesario para la ciudad. Por ello, Judy se volvió parte del problema y se convirtió en una policía corrupta que tiene nexo. A ver, pero Javi, esto no pobre. A ver, él sabe jugar a las cartas. Cuidado más que el chat se va a aprender. No, esto es jugar las cartas, ¿sabes? Anda que no habrán policías que son buenos, pero tienen que hacer negocios con tipos malos, ¿sabes? Porque no te queda de otra. Porque te quieres crear un malo peor. Con la mafia, así como se alió con un estafador al que metió al sistema sin previa preparación, solo Bueno, lo reinsertó en la sociedad, supongo. gracias a su nepotismo, actos que ni el capitán de la policía y ni siquiera el alcalde cometían, y de ese modo la coneja fue consumida por el dañado sistema de justicia y pasó a ser el ejemplo de que para sobrevivir dentro de la policía en la gran ciudad debes hacer a un lado. Súbete un poquito el volumen, que me suba yo el volumen, bajar la voz de esto entonces. Moral, ¿Así o de lo mejor? contrario no sobrevivirás a la selva de asfalto. En mi país cometen más delitos los polis que los criminales. Mucho bullying a Judy. Pero a mí es que eso tampoco me parece corrupción, ¿sabes? Joder, quiero decir, literalmente, dentro de los grupos de policías existen un grupo que son los que se infiltran, ¿sabes? Que a lo mejor se tiran 2 años metidos en un grupo mafioso, tienen que cometer ciertos delitos para ascender, conseguir información y delatar. Hostia, no sé, para mí en cierta manera es eso. Hay ciertos grupos de la policía que tienen que hacer eso. Al final, una forma de apagar un incendio es con fuego. Es decir, un fuego más fuerte que el fuego, por así decirlo. A mí no me parece que eso sea corrupción o que sea algo malo. Si son pareja, Judy y Nick, ¿no? Eso no se confirmó con el tráiler o algo así, que van a ir a una terapia de pareja o algo así. Gracias a mi suscriptor Manuel Alexander Oregel Rodríguez, sabemos que el general Munger de Monstruos contra Aliens esconde un dato bastante turbio. En pocas palabras, es muy probable que este personaje sea un asesino de monstruos en secreto, ya que a lo largo de la película se le puede notar una actitud despreocupada, distante y destructiva para con los monstruos, sobre todo con la forma en que lidera a toda su organización. Bueno, tiene sentido, es el jefazo, tendrá que haber matado a monstruos rebeldes. Ya que en la base donde viven los monstruos solo hay 5 celdas de contención, incluida la de Susan. Pero no tiene sentido que haya tan pocas celdas, tomando en cuenta que es una organización dedicada a capturar monstruos desde hace muchos años. Bueno, había antes, ¿no? Por ejemplo, estaba el hombre invisible que se murió. Y de hecho, los diálogos entre Bob y Eslabón dan a entender que ha habido más presos antes de la llegada de Genórmica, lo cual me hace creer que el general Munger veía a los monstruos como simple carne de cañón que enviaba al frente de la batalla en misiones. Bueno, es militar. Técnicamente para él sus soldados son carne de cañón hasta cierto punto. Quiero decir, tienes que ver, cuando tienes un cargo militar grande, como puede ser un general, ¿no? Un tal, tú tienes que saber que a veces vas a tener que hacer ciertos sacrificios, ¿no? Porque si quieres ganar una guerra, a lo mejor tienes que sacrificar a cierto grupo porque tienes que ir a otro sitio a operar con otra misión y de esa forma ganar la guerra. Es lo que hay, ¿sabes? Creo que ni lo ocultan. Yo es que diría que tampoco lo ocultan. Es un general, tiene que hacer lo que tiene que hacer.
El hombre invisible sigue allí, tal cual, ¿eh? ¿Qué te parece la película? A ver, me la vi hace un huevo de años. No la recuerdo ni mala ni buena. Está ahí. Peligrosas a lo largo del mundo, solo para dejarlos Alguna escena graciosa con la cosa esta que creo que era antes un tomate, si no recuerdo morir mal. a manos de los peligros que enfrentaban sin darle la información completa sobre el peligro o la amenaza que se iban a enfrentar. Y aunque quizás no lo hacía por malicia, él sabe mejor que nadie que los monstruos no son malos ni salvajes, sino que tienen conciencia, sentimientos y raciocinio. Pero aún así eran utilizados como kamikazes del mismo modo que el Escuadrón Suicida. En otros videos ya he demostrado que el gato con botas no es tan bueno como parece, pues se aprovecha de gatas menos evolucionadas que Pero yo creo que todos sabemos eso en este primer momento, ¿no? él. Tiene cierta adicción por la hierba Soldado gatera y imperial, primera también vez. demuestra serios problemas de alcoholismo a través de la leche. Así que para Eso es verdad. empeorar la reputación Bueno, pero quiero decir, al gato con botas nunca te lo presentan como un modelo a seguir. de tu héroe favorito, hoy te hablaré sobre un detalle que todos pasan por alto en Shrek 2, específicamente en la escena de la presentación del gato con botas. Recordemos que cuando el rey Harold va a la manzana envenenada, le dice a Doris que busca a alguien que pueda deshacerse de un ogro, y ella dice que existe una sola persona que haría algo así, lo que quiere decir que Gato ya había sido contratado para exterminar a otros Creo que eso es por el cuento, ¿no? Del gato con botas. Que mata a un ogro, pero lo mata engañándolo para que se convierta en un ratón o algo así, ¿puede ser? ogros. Después de todo, estas criaturas eran repudiadas y temidas por los aldeanos, quienes se organizaban para cazar a Creo, ogros ¿eh? ¿No viene de ahí la leyenda? como Shrek, lo que explicaría por qué no vemos más de estas bestias hasta la última película. O en otras palabras, es muy probable que el gato con botas haya asesinado a otros ogros antes de Shrek. Yo hasta donde tengo entendido que el gato con botas como tal no ha matado a un ogro. Mata a un ogro engañándolo. Pues al estar en su ¿No? faceta de mercenario, se vendía al mejor postor, pero al parecer siempre era contratado por personas de alta alcurnia. Por ello, su servicio era tan exclusivo, pues al ser el matón de la realeza, sus clientes necesitaban que pudiera trabajar con tranquilidad, manteniéndose como el mercenario más valioso de todo el bar. Lo que alberga el último punto de este video No sé, me parece que todos los datos son como teorías muy fanfics que el 90% no son reales, ¿no? no es solo un personaje, sino todos aquellos que han sido creados con el único objetivo de sufrir. Quitando el de Bestia, que podría ser canon. No creo, porque lo que parece es un mueble. No entendí ese puesto, pues que básicamente el gato con botas exterminó a los ogros. Por ejemplo, tenemos a Rocket de Marvel, quien vivió torturas inhumanas por culpa del Alto Evolucionador, villano que experimentó con el mapache y sus amigos cruelmente. También está Polar de Escandalosos, cuyo origen es bastante triste por la historia que comparte con Yuri y el fin que tuvo su amistad. Del mismo modo, tenemos al Dr. Doofenshmirtz, cuya infancia fue El personaje que más ha sufrido en toda la sumamente miserable por ser rechazado por sus propios padres y haber vivido a la sombra de su hermano. También tenemos a Tigger, quien en alguna ocasión perdió a toda su familia por culpa de unos cazadores, y sus amigos intentaron animarlo vistiéndose de tigres. Además de Gohan, quien desde los 4 años ha vivido cosas horribles que le dejaron secuelas psicológicas solo por su sangre Saiyajin. De Secuelas psicológicas. Eso en Dragon Ball no se sabe lo que es. igual forma, mencionaría a Espasatura, el simio de Pinocho que tuvo una vida llena de maltratos y desarrolló una especie de apego hacia su esclavista. También está Bolt, el cachorro cuya vida fue un engaño y desarrolló serios problemas de ansiedad por separación. E incluso tenemos a Freddy Benson, quien fue el responsable del éxito de iCarly. Tiene muchos Este puesto de que iba y me he perdido ya con tanto y es muy inteligente, pero por culpa de sus amigas terminó siendo un fracasado sin futuro. Similar al creador de Barbilla Roja, que a pesar de ser el autor de una obra tan popular, seguía viviendo con su madre y claramente no tenía dinero. Y por último está Perrito, que fue maltratado cuando era apenas un cachorro, e incluso intentaron deshacerse de él ahogándolo en el río. Qué mono, Pero al menos Perrito. todos ellos son felices en la actualidad y no se dejaron consumir por el rencor de su pasado, demostrando que tu destino no se debe definir por tu origen. Antes de irme, quiero anunciar que este es el último video de mi serie No he entendido de qué iba este puesto. De que personajes buenos tienen pasados tristes o algo así. ¿Iba de eso? Arruinando Infancias, la cual se conformó de 15 partes y 3 temporadas. No, la verdad.